Good morning, dear teacher and friends. Our speech about economic globalization. We are grow number 4 by the student Natalia Vargas, Carlos Perez, Oliver Escobar, Manuel Mesino, Jairo Tapias. Movimientos de capital son los que fortalecen y desarrollan los mercados de capital y las bolsas de valores o mercados organizados y especializados. Ellos son la fuerza que dominan la economía mundial. Están conformados por los flujos de capital que se mueven de un país a otro en razón de su economía y de las actividades financieras. Pueden darse no solamente en dinero de cualquier país, incluye los títulos valores y otros documentos representativos de valor. Uno de los riesgos más importantes en el movimiento de capitales es la fluctuación monetaria de los diferentes países. Los movimientos de capitales llevan el capital a los diferentes países y son invertidos generalmente en bancos centrales y en bancos comerciales, en empresas nacionales e internacionales, en instituciones financieras no bancarias y todo tipo de proyectos que representan progreso para ese país o comunidad. Existen diferentes organizaciones de carácter internacional que manejan la economía mundial. Entre ellos encontramos el Fondo Monetario Internacional, el cual interviene para ayudar a los países que se encuentran en crisis económica y financiera. Este gobierna y monopoliza las actividades productivas de las diferentes naciones, facilita el comercio internacional y promueve el empleo y el crecimiento económico sostenible, contribuyendo a reducir la pobreza en el mundo entero. Asimismo, se encarga de proporcionar asistencia técnica y económica y se encarga de gestionar préstamos a los diferentes países miembros. Siguiendo con las instituciones que gobiernan la globalización económica, hacemos énfasis en la Organización Mundial del Comercio, organización que supervisa el comercio internacional, con el objeto de gobernar la productividad en las naciones. De igual forma, administra un sistema mundial de normas, con una serie de principios fundamentales con base al sistema multilateral del comercio, para bajar los costos y subir los niveles de vida, con la finalidad de hacer que se oigan más a los débiles al contribuir a la paz, igualdad y estabilidad, fomentar la buena gobernanza y contribuir al desarrollo de los países, estimular el crecimiento económico y el empleo con el costo de las actividades comerciales a nivel internacional. Por último, hablaremos sobre el Banco Mundial, el cual es una entidad que concede préstamos a los países pobres con el fin de reducir la pobreza mediante fuentes fundamentales de asistencia financiera, otorgando préstamos con intereses bajos y una gama de inversiones en educación, salud, administración pública, entre otros, con el fin de realizar asesoramiento sobre políticas de investigación, análisis y asistencia técnica. Here we have some advantages like reducing expansion and process of the economic cycle for benefit of foreign countries, solving problems of shortages and getting availability of those resources and improving them efficiently because it facilitates the transmission of productive savings toward the more precious investments and overriding investments. It allows us to efficiently channel saving towards investments and facilitates the generation of value, those added values, to grant loans on the member countries. The entry of foreign capital of the country have been a source
opportunities and challenges for the macroeconomic policy formulators and advisors. Those countries that are trying to have a new economic policies public in the industrial standards and of the calendar, and those payments may intervene to fill this empty. It also helps to the technological development that supports the levels of rapidity of productions with a decrease in the cost of productions, greater businesses, competitiveness, and product quality for a greater supply of unemployment and developing countries. Multinational companies are established a strategy and then because raw material. Desventajas de la globalización. Desde mi punto de vista, veo que la cara negativa del proceso de la globalización está principalmente en la uniformidad cultural y la desigualdad económica que tiene cada uno de los países, y así se promueve un mismo estilo de vida global cuando hay muchas diferencias en la calidad de vida. Son tan grandes las diferencias, y no solo entre países, sino dentro de cada uno de la comunidad, de cada país. Se puede decir que la globalización es un proceso irreversible y hay que ver de qué manera se puede desarrollar mientras el proceso avanza. Hay muchos países que han hecho sus protestas nacionales, ya que desde un punto de vista se mira que la sociedad aún no está preparada para lograr y aceptar la globalización y así dejar ejecutar el proceso. En las desventajas tenemos la siguiente: intervencionismo extranjero, pérdida de la identidad nacional, declive de las lenguas minoritarias, aumento del desempleo en los países desarrollados, concentración del capital en grandes En multinacionales. estrategias de mejoras tenemos estrategias que ayuden positivamente a la expansión internacional, invertir en la infraestructura vial, secundaria y terciaria que permita la extracción de productos, tanto la circulación a nivel nacional como a nivel también internacional, mediante la importación y exportación de productos. Invertir y proyectar la ciencia y tecnología en todo el estamento de educación superior. Por ejemplo, grandes países, por ejemplo, como Canadá, Estados Unidos, han apoyado en la parte de la ciencia y tecnología a las universidades y demás puntos académicos, con el fin de poder explotar esas capacidades que contribuyan positivamente para el desarrollo del país de origen, como el que están apoyando, con el objetivo de mejorar, de crear nuevas alternativas para mitigar las necesidades de las personas. También tenemos un balance positivo de movimientos de capital en cuanto a las inversiones. Los movimientos de capitales son superiores a las inversiones de capitales nacionales. Esto genera un impacto positivo. En cuanto a las conclusiones, tenemos que la mayoría de los países latinoamericanos, por ejemplo el caso de Colombia, ha aumentado los tratados de libre comercio. Actualmente Colombia tiene 9 tratados de libre comercio para la importación y exportación de productos. También podemos evidenciar un claro ejemplo en cuanto Estados Unidos quiere desarrollar más de 10.000 kilómetros en la selva amazónica de carretera. ¿Con qué fin? Con el fin de a corto, mediano o largo plazo tener beneficios, proyectos, extraer recursos hídricos, minerales, flora, fauna y demás, con el fin de generar un beneficio. Por otra parte, tenemos que la globalización ha generado más competitividad en todos los sectores de la economía, lo que ha aumentado los mercados, apoyando sobre todo la expansión mercantil y la inversión de países desarrollados sobre no desarrollados, que están en vía de desarrollo.